¿Qué tal amigos? De nuevo dentro del viajero cuántico un tema nuevo como es la numerología. Hablamos en el programa damos esos saltos cuánticos y pasamos de la ciencia a la pseudociencia si ustedes quieren o a otro tipo de ciencias, a la historia, al conocimiento, a la realización personal, al crecimiento personal. De unos a otros vamos como en un tobogán subiendo y bajando temas distintos, temas que a todos les preocupan y por lo que en algún momento se han preocupado ustedes. Temas que abarcan todos los ámbitos que son los del viajero cuántico. Y esta noche, en concreto, como digo, la numerología, un tema inédito, una creencia que buscaba establecer relación entre los números y las personas a través de estudios de su significado oculto y para comprender cosas tan variadas como el destino, la misión de vida, la personalidad o al propio individuo, a números y su análisis que todos tenemos desde que nacemos. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, bueno, vamos a hablar de numerología, que sería una disciplina que busca establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales de la naturaleza. Dicen los numerólogos que los números son mucho más que una forma de medir o cuantificar lo que existe a nuestro alrededor, es decir, que trascendería el papel de los números en las matemáticas, igual que hablamos en su día del cero. Bueno, en la antigüedad la numerología era una ciencia, era un arte. Había una serie de escuelas, por ejemplo la escuela pitagórica, donde se reunían astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Para esta escuela los números y las palabras tienen un sonido que vibra en las palabras, un sonido que vibra en consonancia con los números, es decir, que cada nombre tiene un número correspondiente, ¿no? Luego, cuando la ciencia fue avanzando, pues bueno, la numerología como fue quedando apartada, convirtiéndose o denominándosele por la ciencia oficial pues una arte adivinatoria, igual que pasó con la astronomía y la astrología, igual que pasó con otras la propia alquimia, con la alquimia y la química. aunque y la fíjate, física. la alquimia está considerada una protociencia, Claro. no una pseudociencia, sino algo más que una pseudociencia, porque luego vino la química y la química derivó de la famosa alquimia, pero bueno. Bueno, pues fueron unas disciplinas que fueron quedando, digamos, apartadas de la ciencia oficial y aupándose pues estas otras que hemos dicho. Claro, el mundo evoluciona y las personas no se conforman con lo que solo con lo que la ciencia nos explica, porque a veces la ciencia también nos obliga a aceptar actos de fe. Sí. Actos de fe, como si fuese unos dogmas, sí. ¿no? Un poco como la religión. Y a veces luego se desdice de lo que dijeron porque se descubren otras cosas. Claro, yo por ejemplo me dicen, ¿existen los agujeros negros? Bueno, pues si lo dicen tendrá que existir. Un acto de fe. Pero yo, es un acto de fe, claro, no voy a ir contra corriente si me dicen, pero por mucho que me expliquen no lo entiendo. Entonces, pero si hay tantas personas y la ciencia dice que existen, pues tendrá que existir. Bueno, pues a lo que iba, que muchas personas no se conforman con esos actos de fe a los que nos obliga un poco la ciencia. Entonces buscan también pues la parte espiritual, y ahí entran pues estas disciplinas, o que la ciencia, como repito, ha llamado pseudociencias, pues como la numerología, que tiene que ver con la espiritualidad, con el alma, con aquello que las fuerzas de la naturaleza, todo lo que nos rodea, que vibra con nosotros, que nos hace vibrar, ¿no? Que tiene una influencia en nosotros, y por eso pues vuelven a estar un poco o mucho en boga, porque la gente no se conforma con lo terrenal, sino también con lo espiritual. Claro. Hay personas que son ateas, que no creen en Dios, pero son muy espirituales. Claro. Fíjate, hoy ha salido una encuesta, no recuerdo ahora mismo quién ha hecho la encuesta, pero dice que de nuestros jóvenes prácticamente el 50% se consideran ateos,
o sea, no creen en nada, ¿vale? Y de los propios jóvenes de la encuesta, un 26% cree rotundamente en los videntes. Sin querer mezclarlos con el programa de hoy, los videntes, porque no es una forma de... Bueno, son agnósticos o tienen una serie de creencias y no solamente creer en los videntes, no hace falta creer en los videntes para tener una visión espiritual de la vida, de todo lo que nos rodea, ¿no? Pero bueno, no quiero mezclar conceptos esta noche en el programa, eso sería otra cosa completamente distinta dentro del viajero cuántico. Temas como la grafología que hemos tocado aquí en el programa, o en este caso de la numerología, abarcan unas creencias tal vez más profundas en las personas que nos escuchan, y además es un tema, quiero decir, mundial. Es un... ¿Quién en cualquier país de los que nos estáis escuchando nos ha preguntado alguna vez por unos números en concreto con relación a su persona? Y ¿qué cree? Si le influyen o no le influyen en determinadas circunstancias. De eso esta noche vamos a hablar. Que hemos nacido en una fecha y no en otra, ¿verdad? En concreta, porque tenemos una matrícula de coche en concreto, porque vivimos en una ciudad con un número de calle en concreto, y tantas cosas. El piso, el local, el DNI, que tenga el número de seguridad social. Todo eso, de alguna manera, son números y se puede traducir a un sistema de creencias. Y no sé si son elecciones inconscientes o no. O pistas que deja el universo, sí, para tener en cuenta algo. Bueno, vamos a intentar con nuestra invitada de esta noche desarrollar un poquito esta noche por primera vez en el programa la numerología dentro del viajero cuántico. Con nosotros Ana María Sánchez Solís, numeróloga profesional especializada en numerología pitagórica y es nada, creadora de el Clarity of Mind, donde ofrece lecturas personalizadas y contenidos educativos. Supongo ahora nos lo explicará de todo en general, pero sobre todo centrada en esto, en la numerología y en ayudar a las personas a reconectar consigo mismas, a encontrarse consigo mismas, como un coach suele hacer en muchísimos campos, entre ellos como este de esta noche, la numerología. Buenas noches, Ana María, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantada de estar aquí, gracias. Pues muy bien. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues el tema de hoy, la numerología profesional, aunque dentro de la numerología hay muchas numerologías, se puede decir así, ¿verdad, Antonia? Bueno, sí, claro que hay muchas numerologías. Bueno, a mí cuando se habla de números automáticamente me vienen las matemáticas. Ya cuando hablamos de la historia del cero, ya expliqué que las matemáticas era mi bestia negra en mi época de estudiante, pero luego me llevé la sorpresa, la grata sorpresa de que el cero era mucho más que un elemento matemático, y los números en general, pues en lo que he estado investigando, pues también. Dice que la numerología es un conjunto de creencias que busca establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales de la naturaleza, ¿no? Por tanto, es mucho más que operaciones matemáticas. Y dicen que los primeros matemáticos pues la tenían muy en cuenta, era muy popular, la estudiaban, la numerología, buscaban esta relación entre el ser humano y todo lo que le rodea, no solo como operación matemática. Y llegó un momento en que la ciencia, pues, o la matemática oficial, desbancó este estudio de la numerología en el sentido en que la estudiaban los antiguos matemáticos, los primeros matemáticos. ¿Por qué creéis, Ana María, por qué crees que pasó esto? ¿Por qué crees que se desbancó y realmente los números, la numerología tal como se entiende o se entendía, dejó de ser una ciencia para quedar como una especie de arte adivinatoria y pseudociencia, dicen muchos, aunque ya sabes que los que nos gustan la numerología directamente no creemos que sea una pseudociencia, pero bueno. Pero así pasó, porque también pasó con la alquimia y la química, la moderna química, pasó con la astrología y la nueva astronomía, o sea que unas ciencias que en un principio se estudiaban de una forma, pues dieron paso a unas ciencias
ciencias reconocidas oficialmente y desbancadas aquellas ciencias primigenias. ¿Por qué creéis que pasó también con la numerología, que los números pasaron a ser simplemente una ciencia matemática y ya está para la ciencia oficial, para la matemática oficial? Pues yo cuando empecé a estudiar, que he estudiado la numerología pitagórica, eh, todo esto se originó en las enseñanzas de Pitágoras porque él veía patrones en su exterior que lo interpretó a través de los números, veía muchas sincronicidades numéricas en su exterior, entonces creó un sistema en base a que podamos estudiar para poder interpretar, porque para Pitágoras los números era el lenguaje del universo, para mí también. Para mí ahora ya hablo mejor los números, me lo explicas algo en números y ya lo entiendo mejor en castellano. Entonces para él era así y creó ese sistema que ahora podemos estudiar y es el alcance de todos. Pero realmente los números tienen una influencia en los seres humanos, más allá del estudio de las matemáticas, a nivel espiritual, a otros niveles, al margen de la ciencia. Para mí los números me dan toda la información de mi plan de alma, lo que mi alma vino a trabajar en esta vida para poder evolucionar y crecer en ella. Yo hago un estudio numerológico y a través de los números interpreto todo ese plan, desde que nazco hasta el día que trascienda. Entonces, para mí sí que lo es claro. Además, en ti, Ana María, se produce un cambio porque tú estás dedicada, yo creo que ya vas dedicada 10 años a la numerología. Uh Eh, -huh. pero antes de esto, no, para ti todo esto no existía, ¿o sí? ¿O ya tenías el gusanillo? ¿Qué te hace llevarte a esto? Pues yo empecé así como hace 9 años, 10 años. Bueno, estaba en un momento, aunque soy jovencita, pues más jovencita todavía, me sentía desconectada de la vida y yo decía, Dios mío, tan joven y esto ya es solo trabajar, comer, dormir. Estaba como desconectada. Lo tenía todo para ser feliz, pero no lo era. Sentía que me faltaba algo. Y empecé a ver sincronicidades numéricas, que ahora esto también está muy de moda porque ahora la gente, llamémoslo que porque está despertando, entonces cada vez más gente ve esas sincronicidades numéricas. Pero cuando yo empecé a verlos era como, ¿qué dices? Entonces yo empecé a ver un montón de números, miraba el móvil, veía la hora, las matrículas, bueno, por todos lados. Entonces dije, ¿qué me están tratando de decir los números? Además yo estaba en ese despertar, ¿no? En querer conocerme o descubrir o ver la vida de otra manera. Y cuando digo, voy a buscar información, empecé a estudiar todo esto de los números y para mi sorpresa me di cuenta que tenía muchísima facilidad para aprender el significado de los números y no solo aprender el significado, sino a unirlos, a ver el mapa que te lleva realmente a descubrir y a recordarte y a reconectar con tu esencia, porque no es solo un número, son muchísimos. Pero ¿y Eso cómo fue lo que son los números. Perdón, pero ¿y cómo sabemos la gente en general que no conocemos estas disciplinas, que los números nos influyen? Es decir, yo, pues en mi vida normal y corriente, en mi vida cotidiana, pues sí puedo ver números, pero no le doy, no le veo el significado. La gente tiene que preguntar, ¿no? Automáticamente no vemos qué significa, pues, un número que vemos, cómo puede influir, por qué no sale al encuentro un determinado número, como te salía a ti, pues te fijabas en las matrículas, te fijabas en las cosas que tuvieran números y algo te estaban diciendo. La gente en general eso no lo conocemos. ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo podemos descubrir que Claro. realmente los números tienen un significado en nuestra vida? Pues a través de un estudio del plan de tu alma, sacamos varias combinaciones de números a través de tu nombre completo, nombre y apellidos, y de tu fecha de nacimiento. Yo saco como una combinación de 50 números, incluso se pueden sacar más, pero bueno, si no nos extenderíamos muchísimo. Y claro, ahí puedes descubrir todo de ese plan, pues tus dones, talentos, propósito, misión, destino, también tus desafíos, los desafíos que vas a vivir a lo largo de tu vida que te van a ayudar a acercarte a tus propósitos y tu talento. Entonces ahí eso te acercaría a los números y descubrirías, bueno, un universo totalmente Quiere enorme. decir entonces que las letras y los números tienen una relación. Es decir, por ejemplo, mi nombre, Antonia, tiene una relación con una serie de números, ¿o no? Sí, porque en las letras, cada letra tiene asignado un número, entonces se hacen cálculos y se lleva una interpretación. Ujú.
quiere decir, y cuando tú dices que, bueno, que a partir de una serie de nombres y letras sale, de nombres, de números, salen una serie de características de esa persona, entonces, quiere decir que efectivamente la numerología es un poco un arte adivinatoria, como dicen los científicos, ¿no? ¿O no? Más que adivinatorio, a mí me gusta llamarlo como que nos ayuda a conocer qué energía hay disponible para poderla utilizar a nuestro favor, más Ujú. que predictiva o adivinatoria. Tal vez lo que cabría la pena decir ahora es que desde Pitágoras, desde la escuela pitagórica, a todos los números se les asigna una Un composición. valor. Primero fue una vibración y luego usó un valor experimental, un valor en cuanto al alma, en cuanto al espíritu, en cuanto a la personalidad, un valor. Eso es común a todas las escuelas de numerología que hay, las grandes escuelas. Hay cuatro grandes ramas. Una es la pitagórica, otra es la caldea, otra es la china y otra es espérate que me acuerde, bueno, la pitagórica, la caldea, la china La tántrica, yo y la, conozco y Y la, la y la, cabalística. y la cabalística. Esas son cabalista. las cuatro líneas. Todas las grandes escuelas de numerología le aportan a los números un significado. Entonces, el trabajo de ese significado, el arte de ese significado ya está en el numerólogo, en saber interpretar las combinaciones de numéricas de una persona para decirle, tú tienes estas cualidades en cuanto a la personalidad, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a una serie de cosas. Es decir, que cuando el numerólogo hace el estudio te puede encaminar hacia, pues mira, podría seguir por este camino en cuanto a talentos, en cuanto a profesiones, en cuanto a decisiones que hay que tomar a veces en la vida. ¿Es así, Ana María? Claro, claro, te orienta porque te da las claves en tu vida. Te habla tanto de esos talentos, dones que has traído, pero también de todas tus sombras, que es lo que tienes que trabajar para llegar a esa luz, a esos talentos, dones y los aprendizajes es lo que te trae todo esto. Claro, Pero sí, porque a veces pensamos en que la numerología es solo lo bueno, ¿no? La numerología te dice lo bueno y lo menos bueno. Lo que tú claro, dices, esas sombras, con lo que debes luchar o debes de trabajar o en lo que te debes esforzar, ¿no? exacto. Cada número tiene su parte de luz y su parte de sombra. Y de hecho a mí me gusta centrarme también, sobre todo en la parte de sombra, porque es lo que realmente te va a hacer evolucionar y crecer, porque ahí está el desafío y a través del desafío está la transformación. Ujú. Cuando has empezado ahora a hablar, yo digo, bueno, esta palabra saldrá en algún momento, Ana María, que era la sincronicidad, las sincronicidades, pero ha salido antes de lo que esperaba. Dado que a ti te pasa que empiezas a ver unas sincronicidades y eso te lleva a trabajar en ti para ver, ¿y esto qué es? Esa señal, por así decirlo, lo tienen muchas personas. Unos se dedican a la numerología, otros no, pero digamos que son señales, tal vez sería de otro apartado, señales del universo que nos da, no en esto en la neurología, sino muchísimas cosas para que nos fijemos que por ahí pueda andar algo interesante, se dan en la numerología, pero para atender desde un punto de vista de un numerólogo mejor a esas sincronicidades, antes para mí hay pasos anteriores, que es experimentar y trabajar en la numerología personal, ¿no? ¿A qué le llamarías tú la numerología personal, por ejemplo, Ana María? Bueno, evidentemente yo por donde empecé fue por hacerme un estudio a mí misma, porque yo tenía que comprobar que eso era así. Además, yo, sobre todo antes, me consideraba una persona muy mental y necesitaba todo verlo con mis ojos y demostrarlo. Y de hecho, durante toda mi vida, me pasó un caso, durante toda mi vida siempre me han dicho que yo venía a comunicar, que comunicaba muy bien, que me expresaba muy bien y yo no lo veía porque yo me trababa. Es que, claro, mi desafío estaba en llegar a conocerme a mí misma y conocer ese talento, pero antes estaba la prueba. Entonces yo Ujú. estaba en ese momento de prueba de decir, no, no, porque yo me trabo, me pongo nerviosa, me paralizo, imposible que yo venga a comunicar. Cuando llegó la numerología a mi vida, mi mayor propósito, porque tenemos muchos, pero el principal era venir a comunicar a esta vida. Y yo dije, pues ya, mal vamos, porque la numerología entonces no atina. ¿Qué pasa? Que yo dije, lo voy a demostrar, porque si me está diciendo esto no me voy a quedar con no y ya está. Me voy a apuntar a un curso de comunicación para demostrar que yo no vengo a comunicar. Bueno, para mi sorpresa, salí de ese curso sabiendo que era comunicativa, que sabía comunicar, que tenía esa facilidad y que lo llevaba dentro de mí. Yo dije, wow,
he tenido que esperar a que alguien me lo diga de fuera, a que me lo digan los números, a que la numerología llegue a mi vida para yo poderlo descubrir. O sea, yo misma no me conocía en serio, tenía esas piedras en el camino que no me dejaban ver el potencial que yo tenía dentro, y dije, pues ya no solo he descubierto que yo vengo a comunicar, sino que yo quiero ayudar a otras personas que descubran todos esos talentos y dones que tienen dentro, que primero tenemos que trabajar la sombra para poderla trascender y llegar a ello. Pero quiero ayudar a esas personas a que les pase lo que No, no sé para ti, pero tú sabes que yo conozco un poco el tema de la numerología también. No sé para ti en concreto cuáles son las fórmulas o los números de los números personales de una persona. La fecha de nacimiento, el nombre y apellidos. ¿Hay alguno más para ti? Es clave la fecha de nacimiento para las personas, ¿no? Supongo. Claro, porque es el día en el que uno nace Pero en quiero decir, concreto. Ya viene marcado por unos números en concreto, ¿no? claro, los estudios para una persona es que se inicia con esa fecha clave, que es la fecha de nacimiento, o no tiene por qué ser así. Y de hecho el número más común que suele sacar la gente así principalmente es sumando dígito a dígito la fecha de nacimiento. O sea, es como, tenemos muchos propósitos, misiones, destinos, pero el mayor propósito que nos va a acompañar en nuestra vida se saca con la fecha de nacimiento, sumando dígito a dígito hasta reducirlo a un solo dígito. Eso es lo más simple, eso es la base. Sí, claro, Pero esto es reducir, un número de sí, muchos. perdóname, Ana María, reducir las cosas a un solo número, un solo dígito, eso es, en cuanto a la numerología, lo más de lo más sencillo. Pero lo Exacto, cierto es que uno en su fecha de nacimiento no solo tiene un dígito. El dígito es si lo no, reduces a un Claro. número, sino que hay distintos dígitos y además distintas composiciones. Hay números, no es lo mismo nacer en un número del 1 al 10 o del 1 al 9 que nacer un 21, que nacer un 18, que claro. nacer... No es lo mismo, pues ya es una composición de dos números, es distinto. Y eso también se tiene en cuenta. Yo por lo menos lo tengo en cuenta aparte. Sí, totalmente, es mucho más complejo. De hecho, yo no suelo reducir a un solo dígito, me quedo también con los números anteriores de la suma, que estamos hablando de lo más básico, porque también nos da información. Pero como ella me ha preguntado eso, yo lo que me refiero que es como el número que habitualmente así la gente puede estar más familiarizada que conocen algo de numerología y dicen, sé mi número, y yo digo, no, sabes uno, sabes el más sencillo, como tú has dicho, ¿no? Es como el que más puede conocer la gente, pero hay muchísimos más con la fecha y bueno, ya con el nombre muchísimos más. Ya, porque la gente muchas veces oye decir, mi número es el 5, mi número es el 7. Supongo que es el resultado de esa reducción que le han hecho, pero es mucho más. ¿Uno tiene realmente un número A mí no me gusta o etiquetarlo no? como un número, porque si nos quedamos con él, nos quedamos en la superficie. Claro. Aquí hay muchísima más información. De hecho, ayer mismamente estaba haciendo un estudio a una chica que vamos a llamarlo que era un 5 con su fecha de nacimiento, como hemos dicho, y no se sentía reconocida, claro, porque luego tú tienes que ver cómo trabaja ese número, lo tenía totalmente bloqueado. Entonces era lo opuesto, porque en el desafío está poder llegar a ese número y era totalmente lo opuesto. Entonces por eso incluso habrá gente que no se sienta reconocida por ese número, pero normalmente sí que te da ciertas claves para tu vida. Esto de reducir a un número viene con la equivocación de que los pitagóricos empezaron con una secuencia de números que iba del 1 al 9 en un principio. Entonces eran todos 1, 2, 3 hasta llegar al 9. Y entonces son los primeros números, pero a los mismos pitagóricos y a los que vinieron después, que ya sabes que se dividieron en esotéricos y exotéricos con X, eh, eh, empezaron a vibrarle otras cosas, otras secuencias, no era solamente eso. Y entonces, claro, la composición de dos, tres números, de cuatro números, ya tenían una importancia. Y lo que decía antes, en nuestra fecha de nacimiento no solo tenemos un número, hay un número base, un número para empezar, pero luego hay matrículas de coches, que es esa matrícula, luego hay números de calles donde uno vive. Claro, y El no número de puedes la reducirlo casa, la todo a un número. matrícula. Eso es, ya sería extendernos de lo que serían los números personales, pero son acoples de los números personales en momentos determinados. Y fíjate, Ana María, supongo que aquí me darás de acuerdo, incluso el año de por sí en el que uno hace ese estudio, no es lo mismo hacer el estudio hace 10 años que hacerlo ahora, que hacerlo dentro de 10 años. No, porque el número del año habrá cambiado. Y fíjate lo que hemos vivido en 2 milenios, ya no te digo Claro. nada.
Claro. Y decían los pitagóricos que existe una vibración entre los números y los planetas, ¿no? Es lo que creo que es lo que le Claro, llaman la sí. música de las esferas. ¿Me podéis explicar qué es esto? Pues yo no sé, ahí yo no he llegado, yo no sé la relación que tienen con los planetas. Es que yo de astrología, un poquito, de cosas de planetas. Vamos a ver, esto es historia de la numerología en cuanto a Pitágoras y la escuela pitagórica lo que defendía es que igual que para ellos los planetas tenían una vibración universal. Y esa vibración estaba en todo lo que era el universo. Esto, reduciéndolo mucho, mucho hoy al programa, es lo que nos lleva a pensar que la vibración eran números, pues evidentemente. La vibración puede traducirse en números y por tanto los números tenían que ver también con las personas. Eh, esa música de las esferas era la vibración de las esferas de los planetas que también se podía llevar a números, reduciéndolo mucho, reduciéndolo mucho. Ibas a decir algo, perdona, Ana María. No, sí es verdad que, por ejemplo, si te hacen un estudio astrológico en la carta natal o un estudio numerológico, pues al final las dos cosas te están hablando del plan de tu alma, te están hablando de tu vida, te están hablando de ti. Ujú, Entonces tienen que ir en concordancia, si no, no tendría ningún tipo de sentido. ujú, Es lo que quería añadir. ujú. Bueno, para no quedarnos muy, muy lejos allá de una cosa que yo quería hacer, a mí me gustaría que tú fueras dando pinceladas, por lo menos, de los números del 1 al 9, ¿eh? Claro. Si te parece, si quieres, vas dando según tú quieras, o no sé si en qué Sí. momento lo quieres hacer. Ay, Si ay, entonces no tienes más preguntas, sí, sí, no, que tenía anotado aquí, creo que fueron los pitagóricos quienes consideraban a una serie de números místicos. ¿Cuáles son esos números místicos? Números místicos. bueno, Números místicos. aquí supongo que se refieren a los del alma. No sé qué interpretas tú. Hay unos A números también. a la posición, no a un número en concreto te Claro, refieres, claro. sino a la posición. Claro, puede ser el alma, puede ser el número del alma. O a lo mejor también puede ser los números maestros, que no lo hemos hablado. Igual que hemos dicho que normalmente se reduce a un solo dígito, los números maestros, el 11, el 22, el 33, esos no se reducen porque tienen un significado más especial y más espiritual. Mm. No sé si también puede ir por ahí. Había dos líneas en cuanto a Pitágoras. Pitágoras empezó pensando, después de esta secuencia del 1 al 9, que había unos números que correspondían más a la tierra, terrenales, y otros más al alma. Los impares iban al alma y a la parte espiritual. Y los terrenales, pues serían los pares, serían los que irían directamente involucrados con esa persona, con la parte física. Esas dos secuencias de 1, 3, 5, 7 y 9, o 2, 4, 6, 8, serían la diferencia. Y esto incluso dentro de la numerología también se tiene en cuenta. Hablan también de números cuadrados, oblongos, planos y cúbicos. Eh, Ahí ¿Llegas nos tú? meteremos, Nos está haciendo un examen, la Antonia. le está Esto, poniendo a prueba. esto tiene que ver, Antonia, con que igual que los pitagóricos tenían en cuenta los números y las letras, también tenían en cuenta los símbolos. Ujú. Puesto que los símbolos, los propios planetas también podían tener su símbolo, y además es que la simbología en la escuela pitagórica está muy presente. Y entonces es la traducción a distintos símbolos, porque los números se pueden escribir con Ujú, simbología oculta. ujú. Por ejemplo, si queremos representar al 3 en simbología sin poner el 3, ¿qué haríais? Pues un triángulo. Claro, lo pondrías un O un triángulo. pentagrama, la estrella de 5 puntas, ¿no? Las tres para el 5, que hay además las distintas escuelas exotéricas también dan con la simbología distintos tipos para cada número de simbología. Pero ya que dices el pentagrama estaba muy vinculado a Pitágoras, precisamente porque la marca, el sello de los pitagóricos era tener dibujado un pentagrama. Un pentagrama con la punta hacia arriba, no hacia abajo. Luego vendrían otras escuelas más mistéricas a hacerlo al revés para indicar otras cosas. Pero las 5 puntas, con la primera punta hacia arriba, es el pentagrama pitagórico, y es
Representa el número Representa al 5, número ¿no? 5. Al número 5. Pero yo he leído en algún sitio que al pentagrama se le llama también, aparte de pentagrama y estrella de 5 puntas, salud. Sí, porque tenía que ver con la salud. Es que en realidad los pitagóricos, donde llevabas un pentagrama puesto, era como si le dijeras a otra, ¿sabéis esto que ahora se dice pues, salud? Pues, para decir que estés bien. Pues Sí. es el símbolo del saludo, salud. Y Ujú. salud estaba relacionado con el pentagrama. Ana María, hablabas antes de números maestros. ¿Qué significado tienen? ¿Qué significan números maestros? El número maestro tiene una vibración como más elevada, por decirlo de algún modo. Igual que os he dicho antes que todos los números tienen su parte de luz y su parte de sombra, es como si los números maestros tuvieran mucha, mucha, mucha luz o mucha, mucha sombra. Evidentemente, pues si la recompensa es mayor, pues el desafío también va a ser mayor y esos números es como para ponerte también al servicio, por eso también es como apretar un poquito más cerca ahí la dificultad, a ver qué tal lo superas, es como la maestría, ¿vale? Como la universidad. Mm. De todas maneras, ahora, como vamos a definir un poquito cada número para que la gente lo pueda entender, ahora los explicaremos también. Pero, Ana María, pero a ver si me queda claro. Pero quiere decir que si, por ejemplo, en una secuencia de números de tu vida, en un estudio de esos que hacen los numerólogos, pues aparecen esos números maestros, em, ¿qué significa para esa persona? ¿Qué se le aconseja que haga o qué conducta debe de tener o qué cuidados? No lo sé si va en este sentido. Perdonadme, es Sí. que yo no sé del tema y entonces hago muchas preguntas, seguramente algunas absurdas, o la mayoría. No, claro, está bien. Ahora lo vamos a ver en el significado, pero por ello te digo que claramente lleva otras pautas, porque es como si su vibración fuese más elevada, entonces los desafíos y pruebas que vaya a tener van a estar en ese rango, van a ser como un poquito más intensos, entonces la recompensa también lo será, pero esas personas que tienen, dependiendo de la posición también que lo tengan, es como que vienen también a ponerse al servicio, que ya no solo vienen a trabajarse a ellos mismos para evolucionar, sino que también vienen a ponerse al servicio de la humanidad para ayudarlos a ellos también en su camino. Ujú. ¿Vale? ¿Así se me entiende? Sí, sí. Yo tengo, como decías, vamos a hablar del significado de cada número, pero tengo aquí algo muy esquemático que creo que para los pitagóricos significa, por ejemplo, el 1, que es el punto, el 2, la línea recta, el 3, la superficie, el 4, el volumen. Se refiere a la geometría, lo que representan en la geometría. Y el 10, sería la suma de los cuatro primeros, es la famosa tetacris El tetracris. o número capital. Uy, el tetracris. Esto es a nivel muy simple, ¿no? No, Pero luego, esto ya no es tan simple. bueno, a nivel Tan simple. esquemático. Pero, bueno, claro, ahora lo que decía Ana María, que ahora vamos a explicar el significado de cada número punto por punto, pero esto se refiere a líneas, se refiere a un tema Es el paso previo, geométrico, ¿no? es el paso previo a localizar los números en cuanto a geometría. Ujú, Geometría, ujú. simbología. Entonces, el paso previo que se dio fue tener en cuenta esto de los números. Pero claro, tal vez, no lo sé, Antonia, no lo sé si tú quieres entrar en ese jardín esta noche, Ana María, entrar en el tetraquis y entrar en los números, estos tipo de números ya sería eh, liarnos más y salirnos seguramente fuera del tiempo. A mí es que me preocupa una cosa, que le hayamos dicho a los oyentes que vamos a hablar un poquito de los números y no nos dé tiempo a Pues vamos hacerlo. a hablar de los Entonces, números. si te parece, Antonia, antes de Sí, entrar en ese sí, tetraquis sí, y sí, esta sí, 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 simbología, sí. que además es difícil de entender si uno no tiene un poquito de base numerológica, lo podemos hacer de esta manera. ¿Eh? Vamos a hacerlo de la forma que se entienda, que lo entienda todo el mundo. Sí, Ana como algo María, más venga, terrenal bajo empieza. la tierra, ¿no? ¿Con, con Venga, qué número quieres empezar? Bueno, vamos en orden, ¿no? el Venga, 1. el uno. Bueno, pues bueno, para hacer el cálculo y poder sacar nuestro número, como he dicho antes, tu fecha de nacimiento, por ejemplo, si has nacido el 15 de febrero de 1993, pues sumas 1 más 5 más 0 más 2 más 1 más 9 más 9 más 3. En este caso daría 30, pues 3 más 0 te daría un 3. Para que, esto es algo básico, pero para que cada uno pueda conocer su número, como hemos dicho, aunque no me gusta etiquetarlo así, ¿vale? Entonces, luego la descripción de cada número. Por ejemplo, el número 1 es el líder.
es una persona independiente con iniciativa, muy innovadora, como una persona guerrera, valiente, que viene a hacer las cosas de manera diferente, a hacer cosas nuevas, incluso a abrir caminos, a ser pionero. Pero luego desde el lado de la sombra puede ¿Eso? caer. Vamos a tocar también ahí las dos Sí, partes sí, porque, sí. como he dicho antes, es tan importante la luz como la sombra, incluso la Claro. sombra más alta. Puede caer en en el egocentrismo, quiere brillar a costa de cualquier cosa o persona. Pueden ser más impulsivos, más impacientes, pueden incluso volcarse demasiado en el trabajo también porque quieren accionar, accionar y accionar. Luego el número 2 es el número de la diplomacia, el mediador. Es un número más sensible, más armónico, más de escucha, de ayuda, de intuición, de ayudar, de cooperar, de trabajar en equipo. Es un número más sensible. Pero desde la sombra puede tener muchos miedos de abandono, de rechazo, puede caer en la vulnerabilidad, en la sensibilidad excesiva emocionalmente hablando, eh, en ser muy servicial, también sentirse muy inseguro. Luego el número 3 pasamos a una energía más movidita, es el número de la creatividad, la comunicación, la expresión, el número de socializar, de salir a la calle, conectar con nuestro niño interior y sacarlo a la vida a jugar. Es un número divertido. Y desde la sombra tendría más dispersión, eh, puede tener mucho miedo a la desvalorización, a que no le vean, no le reconozcan. Puede ser también un número muy superficial que caiga en el dramatismo. Es como un niño. El número 3 es como un niño. Es muy inocente, pero quieren que todo el rato le vean y le escuchen. Ujú. ¿Y tú qué número eres? El 3, ¿se ha notado? ¿Tú eres el 3? ¿Sabes cuál soy yo? ¿Sabes? ¿El 3? Cuando hablo del 3, hablo de una manera, siempre me sale la sonrisa, me lo dice todo el mundo y yo digo, no sé, pues lo hago Es inconscientemente. que, claro, es que no podemos evitarlo. Total, mira, no me gusta porque siempre me dicen, ¿cuáles son los números, los mejores números y los peores? No hay números ni mejores ni peores porque todos tienen su parte de luz y su parte de sombra y todos hay que trabajarlos y todos son buenos. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el mío, porque evidentemente es el que más vengo a trabajar y el que más puedo conocer. Aunque venimos a trabajarlos todos, como he dicho antes, porque tenemos muchos más números, pero eso siempre lo tengo muy presente. Bueno, pues sigamos, venga, el El 4. 4. Pasamos al número 4, que es un número un poco más terrenal, es el número del constructor. Es un número, son personas trabajadoras, responsables, dinámicas, armoniosas, más prácticas, también muy confiables, vienen a construir, son muy disciplinadas, organizadas, todo esto desde el lado de la luz, pero desde el lado de la sombra pueden ser muy exigentes, muy cuadriculados, cabezotas, meterse en su zona de confort y no salir de ahí. Pueden incluso tener mucho estrés, miedos a los cambios, no toleran los cambios, van todo rígido, todo organizado, todo esto desde la sombra. Luego nos vamos al 5, que es también muy movidito. Es una energía más de fuego, es el número del aventurero, que le gustan los cambios, vivir aventuras, es el número de la libertad, de adaptarse a todo lo que venga, es más versátil, progresista, dice sí a la vida, se deja sorprender por el universo, hace cosas nuevas. Es mucho fuego. Son personas que tienen mucha energía y son muy curiosos. Le gusta curiosear todo, dar esto, lo otro. Su vida puede ser también ahí un poquito montaña rusa, porque claro, tienen que vivir muchos desafíos, cambios para demostrar, no hay que demostrar nada, pero para que me entendáis, que se adaptan bien a esos cambios. Luego, desde la sombra, puede ser un número también muy disperso, es ahí un poco parecido al 3, que no asume responsabilidades, es un número también de muchas adicciones, no tiene que, por qué ser adicciones de alcohol o cosas así. Puede ser, por ejemplo, que cuando te da por una cosa, por ejemplo, te da por cocinar y... Manías, manías. sí, exacto, no sales de ahí. Tienen también mucho exceso de control, incluso pueden caer en una mente negativa, de sobrepensar mucho, porque es un número también muy mental. Ujú. Luego nos vamos al número 6. Es un número también muy bonito porque es el número del amor universal, el amor a ti mismo y también para darlo a los demás. Es el número del servicio, de la protección. Yo lo veo el número 6 como el número de una mamá o de un osito achuchable, porque es muy amoroso, muy protector, muy servicial y está ahí para todo lo que necesites. Pero claro,
Luego está la parte de la sombra, como en todos, y pueden tender a caer en el apego emocional de que necesitan a otra persona para todo, necesitan su tiempo, necesitan controlar emocionalmente a las otras personas, incluso se pueden hacer también responsables de esas emociones de otras personas y caer en el sacrificio de olvidarte de ti misma por volcarte en los demás, ¿vale? Por esa sobreprotección. También puede tener muchos dramas familiares pues, porque es el número de la familia, ¿vale? Para, antes de que sigas, Ana María, y así hacemos sufrir un poquito más a los tres números que quedan. Hay que recordar, yo creo que vale la pena recordar que nadie es un número, nadie es un único número, que quede claro, sino que es una mezcla, somos todos una mezcla de Conjunto de varios. números. Si está claro que yo creo que en la fecha de una persona pueden, y en las fórmulas que utilizamos para que tú utilizas, que cualquier numerólogo utiliza para discernir una serie de cuestiones, que a veces aparecen más unos números que otros, o incluso hay veces que en esas fórmulas no aparece ningún número. Entonces, yo defiendo que no se, cuando no aparecen, depende de qué fórmula unos números, es que no hay cualidades de número, ni para bien ni para mal. ¿Tú qué opinas? O sea, opino totalmente igual. De hecho, a mí no me gusta etiquetar, pero sí es verdad que te da ciertas pistas. Pero volviendo al ejemplo que he dado antes, puedes, por ejemplo, tener totalmente bloqueado ese número y que no te represente en nada, que tú no te sientas identificado absolutamente para nada. ¿Vale? Eso totalmente que quede claro como tú has dicho, porque esto es un numerito, es nada, es muy poquita información. Pero bueno, te puede dar pistas. De hecho, también se puede sacar también la numerología de pareja, la numerología de empresas. eh, y también es un número que te trae como el aprendizaje de lo que o el propósito que vas a conseguir con esa relación, pero luego está el reto, el alma, el cómo te ven desde el exterior, muchísimas cosas. Claro. Bueno, ¿dónde ¿Vale? nos habíamos quedado? En el 8, ¿no? Vamos al En 7. 7, 7. Ahora Siete, vamos al siete, 8, ¿no? siete. Por Dios, no nos saltemos alguno que nos matan. El Vale, 7, María. vamos al número 7. El número 7 es un número muy mental, es el número del buscador insaciable. Es un número que le gusta mucho aprender cosas. Y también no solo aprenderlas, sino también enseñarlas, compartirlas con el mundo. Pero sí es verdad que el número 7 se puede un poquito en la sombra, se puede volver como una bulimia intelectual de la necesidad de estar aprendiendo constantemente. El número 7 también es un número espiritual, lo llaman el número del extraterrestre junto con el 9. No sé si habéis oído esta expresión. Sí, sí. Vale, pues lo llaman así porque son números más aislados, que necesitan muchos momentitos a solas, que se sienten a lo mejor desconectados de la vida, no encuentran su sitio, entonces necesitan como meterse en su burbuja o aislarse y necesitar pues esos momentos a solas para analizar y es por eso. Entonces, desde la sombra, pues este número pues, se aísla demasiado, puede también tener mucha desconfianza, frialdad emocional, se mete mucho en su interior, ¿vale? Oye, una cosa, Ana María, el 7 típicamente está muy relacionado también, o parece que está muy relacionado con la suerte y con el dinero. ¿Tú crees lo mismo o no? Sí, pues eso han dicho siempre. Para mí, siempre han dicho eso, pero para mí es el 3 el de la buena suerte. No puede ser de otra Bueno, manera. aparte del nuestro, el 7. Siempre, sí es verdad que siempre lo han relacionado. Eso más que me pasa más con las sincronicidades. De que cuando veo mucho el 7 digo, ¿hay alguna recompensa ahí? Y sí es verdad que, claro, cuando entras en este mundo y ya lo vas interpretando, dices tú, vale, aquí está la recompensa. Y sí es verdad que lo asocio mucho con el 7 y el 3 como esas recompensas, a lo que podemos llamar suerte, ¿no? Claro. Entonces sí que lo asociaría. Bueno, el 8. Vamos con el 8. El número 8 es un número de poder, es el número del poder, del éxito, el dinero, la materialización, la vocación. Es un número en el que te invita a conectar con todos tus talentos para poderlos también aportar al mundo. Es un líder nato, viene a mover masas, es un número también que desde la luz puede conseguir mucha abundancia si se enfoca en sus metas. Y luego desde la sombra puede tener abuso de poder, puede ser desde la luz. Este número es muy justo, desde la sombra pues va a trabajar más con las injusticias, pues abuso de poder, va a quererlo controlar todo, tener obsesiones por el trabajo. Es un número muy terrenal también, ¿vale? Es como muy autoritario, muy exigente.
con él mismo o con el exterior, ¿vale? Y pasamos al 9, que para mí es el número como de más sabiduría. Es un número muy humanitario, muy compasivo, altruista, que no le importa ayudar a quien sea sin esperar nada a cambio. Es un número que trae mucha sabiduría porque posiblemente haya vivido muchas vidas y trae sabiduría también de otras vidas. Pero desde la sombra puede caer en el sacrificio de por ayudar a otros, sacrificarse a ellos mismos. Ujú. Es un número también que viene a aprender a estar solo, a aprender a soltar. Ujú, Y también puede tener mucho desgaste emocional, ujú. ¿vale? Esos son, evidentemente yo aquí estoy dando descripciones de los números, pero seguro que nos quedamos muy en la superficie porque los números tienen muchísima más descripción y claro, aquí nos extenderíamos, pero sí es verdad que son pautas muy, muy precisas. Ujú. Y ¿Vamos hay a el los día. maestros? Sí. Hombre, bueno, mira, se Tal toca cual. con los maestros, los Espera, maestros. espera. Espera, antes de que Una pases a los pregunta antes maestros. de que pases a los maestros, Ana María. ¿Hay números masculinos y femeninos que representan a la feminidad y a la masculinidad? Sí. El número 1 representa la energía masculina, es como, a mí me gusta verlo como el número 1 es como el papá. Y el número 2 representa la energía femenina y me gusta verlo como la mamá. Luego continuamos al 3 que es como el niño pequeño, como he dicho, ya el 4 entramos en la materia, el 5 la expansión, llevamos profundizando más en el amor, la espiritualidad, vamos acercándonos, pero sí que el 1 lo relacionaría a la energía masculina y el 2 a la femenina. Y hay también números que representen a la bondad y a la maldad. Me estoy acordando porque, quizá por las películas, ¿no? Que el 666 era el El número número del diablo. del diablo, ¿no? ¿Realmente esto que es superstición pura o también existe un número que pueda representar la bondad y su contrapartida, la maldad, ¿no? El yin y el yang. Claro, eso yo lo he escuchado también cuando lo asocias los números a las cartas del tarot, que pueda ir por lo que tú has dicho del 666 o el 555, que lo hemos escuchado todos. Pero yo vuelvo a repetir que todos los números tienen su parte de luz, bondad, y su parte de sombra, maldad, llamémoslo Ujú. así. Entonces, no calificaría uno como este es peor. Aquí si me dejáis las dos, os diré una cosa. El 666 bien asociado normalmente se asocia por las películas, por lo demás, al número del diablo, porque en la Biblia el 666 es el número de la relación que se hace con el diablo. Y como aparece en la Biblia A partir el de ahí, el 666, a partir cine. de ahí ya tenemos todo liado. Exacto. Y hay uno, el que representa el infinito, ¿no? Sí, El, el 8. el 8. ¿Pero por qué representa el infinito? ¿Qué quiere decir que eso de representar el infinito? ¿Qué es el infinito? Vale, representa el infinito porque si lo vuelcas es el símbolo del infinito. Sí, Entonces, sí. básicamente es por eso. Sí es verdad que el número 8 es un número de mucho poder, de todos tus talentos, entonces es como que no hay limitaciones que pueda parar a un 8, ¿vale? Entonces, Ya, por eso ya, es como ya. infinito. Ujú. Ujú. Es un número de conocimiento. Y Claro, algunas veces desde el programa tú habrás oído a mí decir que el 8 está vinculado directamente al mundo templario, Sí. por la cruz de las 8 beatitudes, Ujú, que imprimen 8 características que ujú, en teoría todo templario debería de cumplir. Y a partir de ahí, pues el 8 es muy templario, ¿no? Muy ujú, de conocimiento, pero ujú. y de otras sociedades secretas también se me apuran, ¿no? Pero bueno, no quiero desviarme. ¿Dónde Y estábamos? vamos a otro tema. ¿Cuál es el otro? Sí, los números Los maestros, números maestros. que están a la ¿Qué orden del día implica? también. Los números dobles son maestros, ¿no? exacto. El número 11, si lo reducimos a un número, sería uno más uno, 2. Entonces, Ujú. nos quedaremos con el significado del 2, como he dicho, son más de escucha, más sensibles, armoniosos, pero al tener la maestría, ¿vale? Es como que damos un paso más en el que nos vamos a volcar también a ayudar a la humanidad. Entonces, el número 11 es como el del guía espiritual, Mm, ¿vale? Sabe cómo llegar a otros, sabe cómo apoyarles, cómo aconsejarles, cómo guiarles. Es como un faro para enseñarles el camino por el que uno mismo pasa primero para poder ayudar a los demás y decir, yo he pasado por aquí y te puedo decir, para que vayas directito hacia la luz, te puedo decir el camino. Entonces, ese sería el 11, es un número también muy intuitivo y a través de esa intuición puede guiar a otros. Luego está el número 22, que si lo reducimos es el 4, y como mm, he dicho, el 4 viene a construir, es muy trabajador, pues el número 22 viene a construir algo con bases sólidas, con una buena raíz, ¿vale?
viene a construir algo que impacte en parte de la humanidad, que ayude en el mundo terrenal, que aunque esa persona trascienda, pues pueda quedar, aunque sea en un pequeño porcentaje, ya está plantando una semilla para que pueda impactar en la vida de otras personas. ¿Vale? Y el número 33 es también como, parecido al 11, yo lo veo parecido, es como también un guía espiritual, pero lo hacemos más desde la compasión, desde el sostén también. Ya no solo te guío, sino que también te sostengo, desde el amor, la compasión, la sanación, ayuda a sanar, ¿vale? Es como ya más profundo. Ese es un camino también con muchas turbulencias, porque claro, cuanto mayor es la maestría, pues mayor es el desafío, ¿no? Ahí mayor será también la transformación. Te iba a decir, ten cuidado que este es el nuestro repetido, no hablen más del 33. Pero lo cierto es que es simplemente una broma, porque, claro, el que es 3 no es 33. No, puede ser 33 en la formulación en ese juego que hacemos con los números. Pero de hecho, quiero decir, según nuestro calendario, solo se puede ser al 31. No existe el 33 como número único, ¿no? Aunque en esa reducción que hacemos de la fecha de nacimiento, del nombre o de lo que sea, antes de llegar a un solo número, hay dos números. Y esos dos números pueden ser maestros. O sea que, El 44 sería también un número maestro. claro, Pues si hablamos de los todos los dobles. dobles. Y es el Exacto. Normalmente en la numerología moderna nos quedamos en el 33, pero evidentemente podemos ir avanzando. ¿Por qué pasa esto? Porque es como que conforme va avanzando la vida, van viniendo nuevas almas que pueden venir ya con números más elevados, ¿no? Ujú. Es más, tú ahora mismo puedes ser un 11, pero no vibrar en la vibración de la maestría hasta que no te trabajes a ti mismo. Entonces Claro. estarías trabajando en el 2, para que me entendáis, ¿vale? Cuando ya trabajas en ti mismo y conectas con ese propósito, con tu esencia, te recuerdas, puedes ya trabajar esa maestría. Entonces, en el 33, para llegar al 33, tienes que hacer un buen trabajo interno para llegar a él, ¿vale? Ujú. El 44. Y el 44, bueno, Ujú. pues también va más asociado, como he dicho que el 33 se asocia un poquito ahí más al 11, pues el 44 también se asociaría más al 22, que es de construir, impactar en la humanidad construyendo algo grande y ya desde, estamos hablando ya como de un rango superior, ¿vale? Desde el poder, el éxito, la materialización, llegar, sería un 8 Ujú. reducido. Entonces es como todo ese poder, todos esos talentos, compartirlos con la humanidad para que pueda evolucionar y crecer. Ujú. 55. ¿Vale? Si no vamos al Ya no 55, vamos a hacer todos los nobles hasta el 99, si no, volvemos a la misma, nos van a decir, pero bueno, vale, es que normalmente, o sea, que llega el 33, ya no sé, pero te estoy es raro pinchando. que, mira, ayer por ejemplo me salió un 66 que yo no lo había visto nunca. Que era como, bueno, vamos al 55 primero, que ya me iba al 66. Vale, vale, aplica el 55. Vale, el 55 lleva el 5 ahí integrado. Entonces va a ser un número de muchísimo movimiento. Tu vida va a ser como una montaña rusa de altibajos, de muchos cambios, de enfrentarse a muchos desafíos. Pero si lo reducimos es un 10 que llegaría a un 1. Ujú. ¿Vale? Entonces ahí tenemos también la maestría del 1, que cuando el número lleva un 0, también es como una maestría. El 0 es el todo o la nada, es la unión entre el cielo y la tierra, la unión entre el hombre y Dios. Entonces, ese 55 sería el poder liderar, adaptarte a los cambios y el poder liderar masas de manera en el que te vuelques en el exterior, ¿vale? Ujú. El 66 viene con una acción humanitaria de sostener una familia, de crear una familia sólida, poderla sostener, algo ya más grande, volcarse en la familia, pero como he dicho en la reducción, que sería un 3, sin sacrificarse a uno mismo, Ujú. ¿vale? El 77 7. sería un viaje de mucho cuidado de perderte a ti mismo por entrar en tu mundo interior y con una mente muy analítica de perderte en tu mundo interior. Ujú. Porque puedes caer en depresiones o estados anímicos más bajitos porque, claro, cuando entras ahí dentro y tienes sentimientos de culpa o tienes miedos, pues a lo mejor no es tan fácil salir, ¿vale? Es movidito. Vamos al 88, que es un número de muchísimo poder. Entonces, de hecho, 8 y 8 son 16, 7. Claro.
Aquí entraríamos también en un número kármico, pero no sé si queremos meternos en los números kármicos. Bueno, a ver, explica simplemente lo que sería para ti el número kármico. Vale. Bueno, un número kármico es cuando tienes una herida en el alma, una herida que está activa y tú tienes que atenderla, ¿vale? No me gusta llamar a sanarlas porque las heridas están para atenderlas, más que para sanarlas, porque la herida forma parte de ti, si no, no serías la persona que eres. Pero un karma es eso, una herida en el alma que tú puedes atender cuando lo detectas, ¿vale? Bueno, pues entonces en este camino 88 también sería un camino como una montaña rusa también, como hemos hablado del 5, porque sería mucha inestabilidad mental. Aquí no es emocional, aquí sería mental. Entonces, controlar todo ese poder con una estabilidad mental es un trabajo, un camino muy movidito también. Y el 99 es como la sabiduría, es como la iluminación, la sabiduría universal, conectar con esa comprensión universal, la comprensión, el amor propio, el amor hacia los demás, dar desinteresadamente, volcarte en el exterior, y es como salvar la humanidad, pero claro, sin olvidarte, ¿vale? Así a rasgos generales. ¿Qué es esto? Ahora en cuanto a los números lo vamos a dejar ahí porque para que nos dé tiempo un poquito a hablar algo más con Ana María. En tu currículum, cual he leído antes, tú eres creadora del Clarity of Mind. ¿Qué es esto? Vale, pues aquí yo no solo hago estudios numerológicos, o sea, ya no solo te meto la numerología, sino que, porque la numerología es el primer paso, ¿no? Es una llave que te abre de autoconocimiento, que te ayuda a conocerte a ti misma, a recordarte, a tener toda la información de tu plan de alma. Pero al final se queda en información y cuando tú tomas conciencia de toda esta información te ayuda a sanar, a atenderte, a recordarte, pero si sientes culpa, dolor, miedos, siguen tus células. Entonces me gusta ir un paso más allá en el que utilizo herramientas de liberación emocional, de sanación energética, como que complementamos un poquito más, ¿no? Y, Entonces, el y- sí. Clarity of Mind reúne todo esto, como que no es, ala, te doy la información y ahí te dejo. Y hablas también un poco en una presentación que a mí me pasaste, que es una cosa que también tenemos en cuenta de los ciclos vitales. Cuando tú tratas los ciclos vitales, ¿qué son los ciclos vitales para ti y en qué consiste y cómo, eh, por qué te presentas también como una coach de los ciclos vitales? A ver, gracias a la numerología también podemos saber qué energía hay disponible. Cada año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, bueno, ahora mismo como humanidad, si sumamos 2025, 2 más 2 más 5, estamos en un año 9 y vamos a pasar a un año 1. Como humanidad estamos cerrando ciclos, dejando cosas atrás, dejando espacio para lo que está por venir en el año 1 y hacer las cosas diferentes, de iniciar cosas nuevas. Entonces, luego también hay una numerología personal del ciclo de vida por el que estamos atravesando, que no es predictiva, como he dicho antes, pero sí te ayuda a saber qué energía hay disponible y eso te ayuda a organizar un poco tu año. A ver, no me gusta que condicione de decir, vaya, voy a tener esta energía. No, es simplemente que si llega una situación a tu vida que tú estés preparada para saber qué hacer y digas, Ana me dijo que me podían venir estas situaciones, estos desafíos. Voy a ir hacia la luz de mis números, de todo, porque ahora yo conozco mi plan de alma y voy a trabajar en ello para que el universo no me tenga que mandar esas pruebas y yo no tenga que demostrar nada. Claro. A pesar de eso, todos tenemos en nuestra vida, todos tenemos periodos mejores y periodos peores. Y a veces parece que, mm, que se desencadenan por esto, por ciclos. Tengo un periodo, llevo 2 años que no salgo de esto, o que es una detrás de otra, y luego viene todo un periodo contrario. Esto también se puede asociar a los números y se puede trabajar con los números, ¿verdad? Claro, claro. Si tú, por ejemplo, estás en un año 2, es un año más tranquilo, más de dedicarte a la familia, de cooperar, de ir hacia adentro, de atender tus emociones, tus sentimientos. En cambio, estás en un año 5 y es de movimiento, viajes, es más activo. Entonces, la energía es totalmente diferente, las situaciones que se te presentan son totalmente diferentes y tú lo vas a vivir totalmente diferente y lo tengo más que ya eso trabajado y demostrado en mi vida.
Estamos a punto de entrar en un periodo, en el periodo navideño. Los números, aparte de otras muchas cosas, son muy importantes en este periodo. Me estoy refiriendo a la lotería. ¿Realmente existe el azar, Ana María? ¿Qué creéis? ¿Existe el azar? Eh, Pues ¿Números? yo cuando he hecho la lotería digo, mira, yo he hecho un número, porque si me tiene que tocar, me va a tocar en ese número. Pero hay muchas... Dime, perdón. No, sí, sí, tranquila, habla. Pero hay gente que se dirige a ti a que le hagas un estudio para lo de la suerte y compra suerte según esos números que le has dicho. No, yo por lo menos, yo eso no lo trabajo. Primero porque a mí lo que me gusta es dar herramientas para el día a día, algo terrenal que puedan, porque también la numerología hay variantes más espirituales, pero a mí me gusta empezar por algo terrenal que puedan bajar a tierra a su día a día y que les aporte. No Ujú. que se queden palabras vacías y jugar con los juegos de azar y demás. Bueno, pues no, no, la verdad que no. Realmente lo de los juegos de azar es algo muy terrenal, pero Sí, pero pienso que tienes que estar, si yo, por ejemplo, no lo trabajo, ya te digo, habrá quien sí, lo sí, trabaje, sí. entonces no voy a entenderlo, Ujú. pero si yo te digo, tienes que hacer estos números o tienes que hacer esto o lo otro, no, yo pienso que la persona tiene que estar en un estado vibracional y preparar el camino, pero prepararse él mismo para estar preparado en ese estado vibracional para que la energía del dinero pueda estar en sincronicidad. ¿Vale? Ujú. Entonces, se trata de un proceso. Yo trabajaría más en eso de decir, ¿quieres que te toque la lotería? Pues vamos a trabajar durante un año en ti, en que conectes con tus talentos, con todas tus sombras que las puedas trabajar, que te puedas transformar, para que cuando llegue el momento de la lotería, pues ahí ya estés en una vibración más equitativa a la del dinero y la abundancia, ¿no? No, pero fíjate, hay mucha superstición en todo, en este tema de la lotería. Mucha gente pues cree que va a tocar allí donde hubo una catástrofe, donde se produjo un siniestro. ¿Esto qué creéis? ¿Cómo nos conducimos el ser humano, ¿no? Me preguntas, hablas en Os plural, os nos pregunto, preguntas los dos. ¿qué os parece este tema? Y es que no me gusta dejar en manos de la suerte. Pienso que yo también proyecto lo que hay dentro de mí, como he dicho antes, si yo me he trabajado y dentro de mí pues me siento abundante, pues voy a proyectar esa abundancia. Si no, de nada me va a servir ir a comprar ni décimos ni lotería. Ujú. Ni ir a un sitio ni ir a otro. Se trata de mi estado vibracional y lo que yo me he trabajado. Mira, Me gusta pensarlo así. sí, cuando me han pedido a mí alguna cosa así, tampoco no lo he hecho. Y las veces que lo he hecho, de todas las veces que lo he hecho en mi vida, ha habido dos o tres veces que, bueno, pues venga, este número. Y es muy difícil saber acertar ese número en qué periodo de la vida puede tocar. Ya. Y por dos o tres veces, números que yo he dado que han dicho, bueno, llevo 7 años ya jugando, ya lo dejo. Entonces ha sido cuando ha tocado. Entonces, claro, los números de la lotería nos implican hacer un esfuerzo de, es tu número, pero es muy difícil aceptar que sea tu número este año. Y entonces, claro, entras en ese círculo vicioso de que supongo que igual que Ana María a mí tampoco me gusta decir, bueno, pues es decir, si no estoy seguro si vas a hacer caso y tampoco quiero crearte una fobia o una manía, pensemos en cosas más en periodos buenos de tu vida y en esos periodos buenos de tu vida que van a ser fructíferos por lo que sea y juegas más a la lotería si quieres que en otro que a priori tienes que trabajar otras cosas más. Es una forma de no crear manías o fobias en cuanto a números, porque luego pasa lo que pasa, que le tenemos manía a algunos números cuando todos somos nosotros también, ¿no? No sé qué opinas Exactamente. tú. Exactamente, opino totalmente igual. Esto es como cuando quieres ir al gimnasio el mes antes de que empiece el verano para que en un mes hacer todo lo del año, pues esto es igual. En noviembre quiero que me toque la lotería, vale, pero te has trabajado en cómo vives tú la abundancia, entonces sería un poco así, Pero, trabajarte a ti mismo. pero hay gente que se puede convertir en esclava de los números. Es decir, voy a ver qué números, voy a hacerme un estudio, a ver qué números me indica la terapeuta, la numeróloga, a ver qué números me da para hacer tal cosa. Y quiero decir, consultan continuamente. Hay personas así que tienen como una especie de adicción. Mira, cuando yo hago un estudio numerológico me preguntan,
y puedo hacer el año que viene otro, y yo le digo, te van a salir los mismos números, a no ser que hagamos un estudio de la empresa, de pareja o de tus ancestros o algo, eso es distinto, pero los números son tus números. Otra cosa es que vengas dentro de 5 años y la lectura va a ser totalmente distinta porque tú te vas a ver más reconocida ahora en la sombra, y dentro de 5 años, si trabajas todo esto, te vas a ver más reconocida en la luz. Ese es el cambio que va a haber. Entonces, no hay posibilidad de que se vuelvan adictos a ello. Pero en las sincronicidades sí es verdad que mucha gente me pregunta. Por la mañana, he visto el 2222, por la tarde he visto el 3333, por la noche he visto el 777. Y yo les digo, mira, ya no os quedéis en la superficie de qué significa este número. Cuando ya ves tantos números, lo que significa es que estás sostenida, que estás guiada, que tienes que entrar en este despertar en ti misma, en conocerte, vas por buen camino. Quédate con eso. Eso significan todos los números. No te quedes en qué significa justamente este, pero sí es verdad que ahí puede haber más tendencia a, no, pero quiero saber qué significa el 7 o el 2. Ahí sí que puede haber un poquito más. Bueno, esta noche lo habrán visto, algo. De hecho, Hemos hablado de números maestros, de números místicos. ¿Hay otros números especiales de los que no hayamos hablado? Bueno, por ejemplo, los kármicos, como he dicho, que son heridas en el alma, que eso también nos da mucha información, son heridas que podemos traer de vidas pasadas, de nuestros ancestros o de nuestra infancia, incluso que pueden marcar bloqueos en ciertas áreas de nuestra vida, porque con la numerología vemos todas las áreas de nuestra vida. También vemos, como hemos dicho antes, los ciclos en los que estamos, porque nuestra vida se divide en 4 etapas, entonces podemos ver también si hay alguna herida activa. Y esos números kármicos pues también tienen un trabajo, aparte de los que ya hemos hablado. tendremos en los últimos 5 minutos, Antonia. ¿Te quedan preguntas? ¿Te queda algo? Bueno, dirá que le quedan un montón. El próximo tipo test. Me queda una sobre los pitagóricos, porque tengo una anotación aquí que ellos descubrieron los números irracionales, pero cuando hacían algún descubrimiento, algún hallazgo en el tema de la numerología o la matemática, que estaban obligados a guardar el secreto, y el que no guardaba el secreto pues era expulsado o cancelado socialmente. No sé si era asesinado, supongo que no, pero bueno, realmente, ¿por qué guardaban secretos en el hallazgo de números o de algún tipo de elemento numerológico? ¿Por qué creéis? ¿Quién eres tú, Ana María? Te voy a dejar a ti. Te he visto cara. Yo ya he hablado mucho. Dígate. Bueno, nos remitimos al principio. En la época pitagórica, en el 500 y pico antes de Jesucristo, Pitágoras empezó con los números, pero ocurrió una cosa en aquella sociedad griega de entonces, y es que sobre todos los números y otras cosas, las letras, la política, cualquier cosa, a ellos les gustaba filosofar. Y filosofaban. Y en esa filosofía había creación. Y en esa creación, del conjunto de todo, se descubrían cosas. Y esas cosas que se descubrían, había una parte, porque eso no es del todo real, que se persiguiera así o que quisieran tenerlo oculto, sino que la rama propia de Pitágoras era que se tenía que enseñar solo a personas iniciadas que de alguna manera estuvieran iniciadas en el conocimiento y pudieran entender lo que se iba descubriendo. Y si no, había que mantenerlo en secreto solo para iniciados, lo que hoy en día serían las sociedades secretas, que también defienden prácticamente lo mismo. Y la otra parte, que eran los exotéricos con X, defendían que todo tenía que ser público. Ajá. Y que cualquier descubrimiento, cualquier cosa tenía que ser pública. Al servicio de la tenía humanidad, que ser al servicio público. Pero fijaos, y ahora ya para terminar y que no... esto lo llevaron a tal límite que en realidad entre ellos empezaron a matarse. Y entonces, claro, entonces todavía fue peor, todavía tenían que mantener más en secreto, porque claro, si decías que eras pitagórico de una rama o de otra, unos otros, en fin... Eran un poco una secta, ¿no? Bueno, el conjunto, bueno, de las sectas antiguas se puede decir, pero en realidad era ese temor a que unos y otros, de hecho, los pitagóricos primigenios casi estuvieron a punto de desaparecer a manos de los esotéricos con X. O sea que ni una cosa ni la otra. Y de ahí vienen, de aquellos lodos, como es, vienen, de aquellos charcos, estos lodos. Nunca sé bien cómo es estos lodos. De refranes no andamos muy bueno, están mal los refranes, pero bueno.
Bueno, Pero eso de En los ese charcos caso, y los lodos no acabo, porque uno dicen de aquellos polvos estos lodos, sí. de aquellos charcos estos lodos, no sé bien cómo es. Ana Pero María, bueno, nos entendemos, sí. Ana María Sánchez Solís, numeróloga, creadora del Clarity of Mind, esto que hemos explicado esta noche, y experta también en otras cosas, en sincronicidades, en llamadas al universo y en coaching, que esto es lo que haces. Espero que hayas estado a gusto. ¿Qué te queda, Antonia? Dirán los oyentes que bueno, que ya hemos hablado del significado de los números y los años por los que discurre nuestra vida son números también. Y dirán, ¿y qué nos puede deparar según el 2026 si juntamos esos números? Bueno, Es año de catástrofes, es año de concordias, es año de finales de guerras, nos vamos a entender mejor en esta España nuestra, no nos vamos a mirar ya de reojo, no nos vamos a odiar tanto. también hay números de sociedades y También. también lo hay de países, ¿eh? ¿Cuál es exacto. Dime. Exacto. Hemos pasado 2025, que es un año 9, es en el que hemos dejado ya cosas atrás, vamos a hacer espacio para lo nuevo, terminar cosas, o sea, es como de finalidades, ¿vale? Como tú has dicho, de catástrofes y demás. El año 1 viene a hacer cosas, como humanidad, a hacer cosas diferentes, a crear cosas nuevas, ya hemos dejado espacio para lo nuevo. Entonces es como iniciar como humanidad. De todos modos, como he dicho antes, luego cada persona va a vibrar con su vibración Claro. personal. Esto es como humanidad. Ujú. Lo dicho, tenemos que despedir el programa. Gracias, Ana María. Se te puede encontrar en redes, ¿no? ¿Cómo se te encuentra en Sí, es @coaching con Ana María. Coaching con Ana María? Sí. Pues esperamos, esta ha sido la primera vez que has estado con nosotros, esperamos que haya más. Es la primera vez también para el programa porque nunca habíamos hablado de numerología Así y un ahí poco dejamos de, la, un la poco de dejamos la pasada, un puerta. poco de pasada, ¿Eh? pero un monográfico no habíamos hecho, ¿no? Pues gracias por estar con nosotros y nos volvemos a ver pronto. Muchísimas gracias a vosotros, he estado muy cómoda como en casa, así que también os lo agradezco y seguro que nos vemos más veces. Seguro, hagamos caso al universo. Gracias. Gracias, un Hasta abrazo luego. Hasta enorme, luego. familia. Adiós, adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.